En el desarrollo de la entrevista vamos a seguir la categoría de la historia clínica. Recuerden ustedes que cuando el enfermo comienza a relatarle al médico lo que le está pasando, en ese momento se inicia el proceso de curación. Y también tiene mucha virtud lo corporal y lo gestual. No solamente el poder de la palabra. Lo que yo quería comentarles es que esto no es fácil. Por eso ustedes van a tener módulos de comunicación humana en la asignatura Relación Médico-Paciente. ¿Por qué? Porque en la entrevista nosotros vamos a observar no solamente el contenido, lo que están diciendo el médico y el paciente, sino cómo se dicen las cosas y el cómo define la relación con el otro. Vamos a observar el contacto físico, vamos a observar el espacio circundante, el consultorio, vamos a observar también el contacto ocular. Ustedes recuerden que después de la palabra, el otro medio de comunicación importante es la mirada, son los ojos. Creo que los pacientes dicen a veces, fui al médico, ni siquiera me miró. Y también vamos a respetar el silencio. El silencio es elocuente y es también terapéutico. Porque tal vez el paciente está esperando, está pensando lo que tiene que agregar, o a lo mejor no quiere seguir hablando de ese tema y quiere pasar a otra cosa. Yo voy a finalizar ahora diciendo algunas consideraciones generales, ¿sí? Siguiendo un poco las categorías de la historia clínica. Una de ellas es si podemos ponernos en lugar del paciente. Sería lo que ustedes conocen como empatía. Para esto es importante escuchar la necesidad del paciente, poder leerla, interpretarla y trabajar en función de su necesidad. Les comento un caso. Un adolescente va a una consulta. Su necesidad era hablar sobre el tema de la alimentación porque la tenía muy mal su exceso de peso. Lamentablemente, esta chica estaba resfriada. Entonces el médico encaró toda la entrevista a través del resfrío, a través del cuadro viral, y así terminó hasta que le dio una medicación para ese tema. Entonces, lo que dibuja el médico no es lo mismo que dibuja el paciente. En la entrevista entonces se entremezclan dos formas de ver lo que está pasando y por supuesto también dos formas de ver distintas de la realidad. Entonces tengamos en cuenta que los valores del médico también chocan con los valores del paciente. Y no creamos que nuestros valores o nuestros sistemas de creencia son los únicos válidos y los del paciente son erróneos. Otro tema importante es que nosotros, todo acto médico o la consulta la debemos contextualizar. Si no contextualizan, un fenómeno va a permanecer inexplicable hasta que el foco de observación de ustedes no sea lo suficientemente amplio para ver en qué contexto ocurre eso. Si yo digo, voy a contextualizar el problema o la patología de la paciente. Si yo veo el efecto de significación que tiene a lo mejor una paciente diabética que se hace insulina, que se la aplica ella misma, ¿qué efecto de significación tiene en otras personas, por ejemplo en su núcleo familiar, que hace la hija, llora cada vez que se pone la insulina, o no sale para cuidar a la madre? Estoy contextualizando la patología, estoy mirando no solamente de la piel para adentro, el páncreas, la glucosa, la insulina, sino que estoy mirando también de la piel para afuera. Y cuando lleguen al diagnóstico, sean muy cuidadosos, porque el diagnóstico dice más sobre la teoría y el pensamiento médico, profesional,
puede ser psicólogo, asistente social, agente sanitario, en la entrevista es común a todo. Pero no habla sobre lo que le pasa o le pasará al paciente luego que ustedes le dijeron el diagnóstico. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene SIDA. Pero miren, aunque le digan que lo van a enviar para que le estirpe un lunar que tiene en la cara y le van a hacer una biopsia, por la cabeza de él o la paciente pasan muchísimas cosas. Y recuerden que cuando llegan al tratamiento, en el tratamiento, todo trabajador de salud primero tiene que dejar que el paciente defina el problema. Podemos ayudar a la búsqueda de alternativas y además la decisión debe tomarla el paciente después de conocer las ventajas y las desventajas. Esto tiene que ver con el derecho a la autonomía. Y en toda entrevista tenemos que respetar todos los derechos del paciente, no solamente el de la autonomía, el del secreto profesional, el derecho a la intimidad, a la confidencialidad, a la veracidad, al consentimiento informado, cosas que ustedes ya conocen. Recuerden que una vez que finaliza la entrevista, así como tiene un inicio, tiene y una recepción, tiene una despedida, donde él o la paciente sepa quiénes somos, qué día atendemos, dónde nos puede encontrar, cuándo tiene que volver. Hace al reconocimiento del paciente, a la personalización y a la continuidad de la atención. Otro de los principios que ustedes conocen de la atención primaria de la salud. Y como cierre les diría, traten de despojarse del conocimiento técnico científico. Que puedan tener una idea importante de la prudencia y la humildad. O sea, ninguna de estas reglas les va a servir si no tienen la virtud y el hábito de tener prudencia y humildad. Y humildad significa igualdad. Es todo lo contrario de la soberbia. La soberbia, se lo he dicho yo antes en otra oportunidad, es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Por eso los invito a que podamos animarnos a hacer algo diferente, que no seamos médicos homeóstatos para mantener el statu quo, para que no cambie nada, que nosotros llamamos como cambio 1, hacer cosas para que siga todo igual. El cambio 2 es el cambio verdadero, es un salto epistemológico, es un salto cualitativo, que ustedes, siendo jóvenes, puedan pasar a otra cosa distinta, o sea, a un nuevo paradigma, que puedan pensar, decidir y actuar con una actitud más humana. Y con esto vamos a pasar a la entrevista y muchísimas gracias por este tiempo. ¿Sí? Pero como el tiempo de la paciente también vale, entonces vamos a hacerla pasar para poder aplicar estos contenidos en una entrevista y puedan ustedes tener una actitud crítica y después podamos debatir los errores que hemos cometido, porque se aprende también a través del error.